Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas noches, de Jesús Lara Fabián, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Cosamolapa en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy les vengo a presentar la actividad número 3 de la unidad número 1 de la materia de Principios Electrónicos y Aplicaciones Digitales, la cual nos es impartida por el Ingeniero en Sistemas Computacionales José Albino Arano García. El nombre de dicha actividad es la identificación de instrumento de medición electrónica. Uno de los principales instrumentos para dicha medición es el voltímetro. Pero muchos se preguntarán, ¿qué es el voltímetro? Bueno, el voltímetro es un instrumento de medición que permite conocer la diferencia de potencia o de voltaje entre dos puntos en un circuito electrónico. La unidad de medida de voltaje es el voltio. Y como podemos observar, aquí hay una pequeña imagen referente a lo que es el voltímetro. Existen diferentes tipos de voltímetros. Para ser concretos, tres. El primero es el voltímetro electromagnético, el cual es aquel que cuenta con un galvómetro que posee una escala que se encuentra graduada en voltios. El voltímetro vectorial, el cual especialmente son útiles para medir corrientes con microondas, pues además admiten la posibilidad de señalar la fase en la que está. Y por último, los voltímetros digitales. Estos son los más sencillos de utilizar y muestran los resultados en una pantalla de forma numérica, sin el uso de agujas que señalan la carga eléctrica. Estos son los más convencionales que utilizamos los principiantes como los estudiantes, los cuales, como su descripción lo indica, son los más sencillos de los que podemos utilizar y pues así adentrarnos en lo que es este mundo. Las características generales del voltímetro son que este tiene dos entradas para colocar los cables de prueba, tanto el positivo como el negativo, una o varias escalas para medir voltajes, una elevada resistencia interna para no desviar una gran cantidad de corriente y una aguja indicadora en dado caso de ser analógico. Y si es digital, tiene la pantalla display donde se muestra con números, como les mencioné anteriormente, lo que es el voltaje. Bueno, los elementos que tiene el voltímetro son el visualizador de cristal líquido, o también conocido como display, en el cual, como les mencioné anteriormente, va a proyectar el voltaje que adquirimos, el interruptor de apagado o encendido que se muestra aquí, que pues obviamente es para prenderlo o apagarlo en dado caso de que ya no lo estemos utilizando, la rueda selectora para seleccionar la medida que queramos, por ejemplo voltaje, amperios u ohms, y las bombillas para conexión de puntas de prueba, tanto positiva como negativa. Esto es para conectarlos a lo que sería algún circuito, algún elemento que tenga carga eléctrica en la cual nosotros requiramos saber el voltaje. Bueno, además del voltímetro también tenemos otro aparato para medición. En este caso sería el multímetro. Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es un multímetro? Bueno, este es un instrumento que permite medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y diferencias de potenciales o pasivas, tales como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse tanto para corriente continua o para corriente alterna. Algunas de las partes y características generales del multímetro son el galvanómetro, el cual constituye el principio de funcionalidad del instrumento. Una pantalla donde se muestra el valor de la medida obtenida en dado caso de ser digital. Un conmutador, el cual permite cambiar la función del instrumento de medición para que éste funcione, y las terminales eléctricas, las cuales permiten conectar el multímetro a los circuitos o componentes externos. Bueno, y ahora sí, aquí tenemos los elementos del multímetro. Primeramente tenemos la pantalla del display, donde vamos a poder observar las corrientes o las medidas que tengamos, el botón de apagado, la escala de medición de tensión alternada en voltios, la escala para medida de corriente en amperios, un conector para cable de corriente, que es el cable rojo, y un conector a tierra, que es el cable negro, la escala para prueba de transistores, la escala para prueba de diodos, el conector para prueba de transistores, la escala de medida de resistencia, esta es medida en ohm, y la escala de medida de tensión continua, la cual es medida en voltios. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro.
Muchas gracias y hasta luego.